Carl vivía con sus padres en una aldea remota, donde su padre trabajaba como agricultor de maíz. Al verlo esforzarse cada día, Carl sintió lástima y quiso ayudarlo. Al principio, su padre se negó, insistiendo en que debería concentrarse en estudiar y disfrutar de su infancia. Recuerda que si te gustan estos videos, puedes darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario de qué película te gustaría que resumiera. Sin más que decir, continuemos. Pero ante su insistencia, terminó aceptando. Con los años, Carl creció y mientras trabajaba en el huerto, su madre le avisó que debía prepararse. Había llegado el día de partir para participar en la selección de entrenamiento militar de la Marina de Estados Unidos. Al despedirse, su padre le pidió que prometiera no volver a la aldea, no por falta de cariño, sino para que pudiera concentrarse en su futuro y tener éxito en la ciudad sin preocuparse por la familia. Sin embargo, al llegar a la base, Carl fue asignado como cocinero, ya que en ese tiempo la Marina no permitía a los afroamericanos ser militares, considerándolos inferiores. Al día siguiente, vio a un cadete blanco nadando y su compañero le explicó que las horas de piscina estaban separadas por raza. Carl no entendía por qué, si todos eran humanos, y se atrevió a entrar al agua. Recibió insultos y fue expulsado por orden del capitán, quien lo encerró como castigo, pero al comprobar su velocidad en el agua, el capitán lo integró en el equipo de rescate acuático, noticia que Carl comunicó emocionado a sus padres. Poco después, un helicóptero se estrelló en el mar. El capitán ordenó a un buzo rescatar al piloto, pero aunque lo sacaron, no sobrevivió. Un segundo buzo bajó por el copiloto, pero la cuerda de seguridad se rompió y cayó al fondo. Entonces, el maestro jefe Sunday, el buzo de mayor rango, se lanzó sin traje para salvarlo, logrando sobrevivir pero con graves daños pulmonares. Entonces, el médico le prohibió volver a bucear hasta recuperarse, lo que lo frustró enormemente. En un juicio militar por su conducta posterior, Sunday fue degradado a entrenador del equipo de buceo. Allí, Carl le pidió unirse al entrenamiento, inspirado por su heroico rescate. Conmovido por su determinación, el capitán lo autorizó a cambiarse de la división de natación a la de buceo. Cuando llegó al campo de entrenamiento, los guardias se sorprendieron. Ningún hombre negro había ingresado antes. Sunday, que sería su entrenador, lo recibió con burlas racistas, diciendo que los negros solo servían como cocineros. Carl aguantó en silencio y tras esperar todo el día en la puerta, Sunday finalmente lo dejó entrar. Ya en el campamento, un cadete blanco llamado Snow Hill lo saludó sin prejuicios y lo llevó a su dormitorio. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes abandonaron la habitación al saber que compartirían con un hombre negro. Esa noche, Sunday lo despertó, lo humilló y le recordó que por aceptarlo, su propia reputación estaba en juego. Al día siguiente comenzó el entrenamiento. Sunday advirtió que muchos fallarían, pues nadar y bucear son cosas muy distintas. Incluso Snow Hill, el mejor nadador de la ciudad, fue expulsado por no saber bucear. Carl siguió entrenando día tras día hasta que llegó el examen escrito, en el que obtuvo malas calificaciones. Y entonces el oficial le advirtió que si volvía a reprobar en la siguiente prueba, sería expulsado del curso definitivamente. Durante un descanso, Carl decidió ir a la biblioteca de la ciudad para estudiar. Allí conoció a Joe, una joven bibliotecaria que estudiaba enfermería. Él le pidió ayuda con las lecciones sobre la Marina, pero Joe se negó al principio, advirtiendo que eran temas difíciles que podrían tardar meses en dominarlos. Sin embargo, al ver su constancia, aceptó ayudarlo, y gracias a sus sesiones de estudio, Carl mejoró sus calificaciones. Por la tarde, el jefe Sunday retomó el entrenamiento de buceo. Ordenó a dos nuevos reclutas, Rourke y Ashar, soldar un barco hundido. De pronto, la nave se movió peligrosamente y el aire de Ashar quedó bloqueado. Ante los gritos de auxilio, Carl se ofreció como voluntario para rescatarlos. Entonces, Sunday le dio 5 minutos para completar la misión. Logró liberar a Ashar, pero Rourke, asustado, se alejó nadando. Aún así, Carl mantuvo el enfoque y salvó a su compañero. Cuando el comandante de la Marina entregó la condecoración, el reconocimiento fue para Rourke, ignorando el papel decisivo de Carl solo por su color de piel.
él. Los demás reclutas, al ver su paciencia, comenzaron poco a poco a acercarse a él. Al día siguiente, Carl llamó a su hogar y recibió la devastadora noticia: su padre había fallecido. Su madre le explicó que él nunca le contó sobre su enfermedad para que pudiera concentrarse en sus metas. Hundido en la tristeza, Carl pidió a Joe que lo acompañara. Mientras esperaba, fue abordado por la esposa del jefe Sunday, quien también pasaba por un momento difícil, ya que el mismo día de su boda, Sunday habría preferido salir de fiesta con sus compañeros. Entonces, la llevó al bar donde estaba el jefe. Ya en el local, todos se voltearon para mirarlo y Sunday lo humilló, diciéndole que los negros no tenían lugar allí. Por primera vez, Carl respondió con rabia, acusándolo de estar celoso de su talento. Entonces, Sunday lo retó a una competencia de apnea. Si Carl perdía, sería expulsado, pero si ganaba, Snow Hill podría regresar al campamento. Entonces, Carl aceptó y lo venció. Al buscar a Joe para contarle, supo que se marchaba al día siguiente por un trabajo en otra ciudad. Sorprendido, le pidió matrimonio, prometiendo visitarla después de graduarse. Al día siguiente, el señor Pappy llamó a Sunday y le ordenó que, sin importar el resultado, no permitiera que Carl aprobara el examen final, pues no quería a un hombre negro graduado. Aunque Sunday tampoco apreciaba a Carl, detestaba los abusos de poder, y tras reflexionar sobre el rescate en el que Carl demostró ser mejor que él, se debatió entre obedecer o hacer justicia. Finalmente, le comunicó la orden, lo que provocó una discusión en la que, enfurecido, rompió la radio que el padre de Carl le había dejado. Entonces llegó el día del examen. Cuando fue el turno de Carl, su bolsa en el equipo de prueba fue saboteada por orden del señor Pappy. Durante horas, Carl buscó las piezas sin rendirse, mientras Pappy exigía a Sunday que lo dejara hasta quedarse sin aire. Angustiado, Sunday rompió las órdenes y pidió que lo sacaran. Pero en ese momento, Carl emergió por sí mismo, con la prueba completada a la perfección. Ya en la ceremonia de graduación, Snow Hill llegó con noticias. La Marina le permitiría retomar su entrenamiento, pero Sunday había sido expulsado por desobedecer. Al empacar, Carl encontró la radio de su padre reparada. Sunday la había arreglado antes de irse. Años después, Carl ya era un buzo senior de la Marina, casado con Joe y con un hijo. En ese momento, lideraba la misión más importante de la historia de Estados Unidos, la cual era localizar una bomba nuclear perdida en el fondo del mar. El comandante le explica a Carl que si la bomba nuclear explota, la onda expansiva podría destruir por completo toda una región. Al principio dudaba de que pudiera completar la misión solo, pero Carl volvió a demostrar de lo que era capaz. Su hazaña fue transmitida en vivo en todo Estados Unidos. Aquel hombre que era antes despreciado por su color de piel, ahora era celebrado como un héroe. Cuando la orden llegó para izar la bomba a la superficie, Carl perdió el conocimiento. Despertó en el hospital sorprendido, y Joe le explicó que durante la operación su pierna había sufrido graves daños y que probablemente nunca podría volver a caminar con normalidad. El golpe emocional fue enorme. Sentía que había fallado a la memoria de su padre. Pero mientras tanto, el jefe Sunday estaba internado en un hospital psiquiátrico, sumido en una profunda depresión tras perder su licencia de buceo. Un día, una enfermera le entregó un periódico y al leer la noticia del accidente de Carl, sintió la obligación, como antiguo instructor, de visitarlo. Entonces, el comandante y su asistente fueron a ver a Carl, y un poco después apareció también el capitán Hanks. Carl le rogó que lo dejara volver al trabajo una vez recuperado, pero Hanks, viendo su estado, le dijo que eso era imposible. Carl entonces le mostró una noticia sobre un piloto de fuerza aérea que con una sola pierna había seguido en servicio. Le pidió unas semanas para probar que él también podía hacerlo y solicitó que le amputaran la pierna para no retrasar su recuperación. Joe, que escuchó todo, lo reprendió con dureza. No podía entender que incluso tras perder una pierna estuviera dispuesto a arriesgar todo por su sueño. Tras debatirse, Carl eligió seguir luchando por su objetivo.
Durante la recuperación, comenzó a entrenar para moverse con una sola pierna, y un día el jefe Sunday entró en la habitación y le confesó que al leer sobre él, se dio cuenta de que ambos habían tocado fondo al no poder bucear más, pero como maestro sabía quién era Carl, un hombre que jamás se rinde. Entonces le prometió convencer a los altos mandos y ayudarlo en su rehabilitación. Llegó el día de la audiencia que decidiría su futuro en la marina. A la entrada, un guardia impidió al jefe Sunday pasar, y dentro el capitán Hanks retó a Carl. Si podía dar 12 pasos con un traje de buceo de más de 200 kilos, sería aceptado nuevamente como buzo. Sunday, enfurecido, forzó su entrada y pidió clemencia para su alumno, recordando lo difícil que era caminar con ese peso, incluso para alguien sin discapacidad. Pero Carl, con una mirada firme, le transmitió que lo intentaría. Con Joe y su hijo mirando, se puso en pie. Entonces comenzó. Paso 1, 2, 3. El sudor y el esfuerzo eran visibles. 9, 10, 11, 12. Y entonces lo logró. La sala entera estalló en aplausos y el capitán Hanks y los altos mandos aceptaron que Carl podía volver al equipo de buzos de la marina. En medio de la ovación, el jefe Sunday se apartó. Mientras salía, saludó militarmente a aquel alumno negro que le había dado la mayor lección de su vida, la cual era que la determinación verdadera no entiende de límites.